Ministerios como Barro en las manos del alfarero presenta su programa, Vida en Victoria. El objetivo de este programa es la enseñanza bíblica transformadora. Nuestro anhelo es que a través de este programa, vidas sean salvadas por medio de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Con ustedes, Damaris Morán. La vida está hecha de decisiones y caminar con Dios también lo es. Este es su programa Vida en Victoria, a la cual le doy la cordial bienvenida a usted que nos sintoniza a través de este medio y en este momento. De igual manera a los pastores Jorge y Judith de Perdomo, quien me acompaña en este día en el tema la consagración a Dios. Hermana Judith, nuevamente bienvenida al programa. Muchas gracias, gracias por esta invitación. Para nosotros ya no es una invitación porque ya nos sentimos de casa, pero estar en este momento compartiendo con ustedes es una verdadera bendición. Pastor Jorge. Muchas gracias por esta invitación. Siempre para nosotros es un privilegio venir y nos gusta hacerlo porque si en algo podemos nosotros contribuir al reino de Dios, en eso estamos, ¿verdad? Y para mí será un gusto poder compartir este interesantísimo tema. Amén. En el cual está basado en Éxodo 32:29 y Deuteronomio 6:5, en el cual usted lo puede verificar en su casa si tiene la Biblia a la mano. Cuando hablamos de consagración, Pastor Perdomo, nosotros pues nos enfocamos consagrar. ¿Qué significa esa palabra, consagrar? El término consagrar es dedicar algo a Dios. Es el momento en el cual alguien decide entregar su vida plenamente a Dios. En todas las religiones se consagran personas y cosas. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. En el templo de Salomón, en el templo que Dios mandó hacer, habían cosas que estaban ahí, pero esas cosas estaban consagradas, esas no se podían sacar de ahí, esas cosas tenían que mantenerse ahí porque eran para uso exclusivo del culto a Dios. Entonces el término consagrar básicamente es eso, es dedicar algo para uso exclusivo de Dios. Entonces cuando nosotros vemos ese término decimos, ay, yo me quisiera consagrar, es algo bastante delicado. Porque yo lo puedo decir, pero las implicaciones que trae a la vida son bastante fuertes. Porque vemos a lo largo de la vida hombres que fueron consagrados a Dios. Podemos mencionar por lo menos algunos. Samuel, el profeta Samuel fue consagrado a Dios. ¿Qué hizo su mamá? Lo llevó una vez al templo, ¿no? Por ejemplo, personajes como Sansón, Juan el Bautista, ellos fueron consagrados totalmente al Señor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de consagración es un término que básicamente es yo me separo de todo y me entrego al servicio de Dios. Es como una decisión que uno toma, ¿verdad? Pastora Judith, vemos en Éxodo 32 que nos dice a la luz de la palabra el texto en el cual estamos basando nuestro tema. Porque cada día que pasa, pues nosotros decidimos caminar con el Señor, rendir nuestra voluntad, rendir nuestro corazón, y solo así vamos a descubrir el poder que tiene la consagración a Dios. Pero, sí. ¿Qué nos dice eso? La palabra dice así: entonces Moisés dijo, os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que Él dé bendición hoy sobre vosotros. Desde entonces era lo que usted mencionaba, pastor, que a través del tabernáculo usted mencionaba que habían ciertos elementos o ciertas cosas que se consagraban. Veamos el contexto de este versículo. Este contexto está en el momento en que Moisés sube al monte a recibir las tablas. Pero el pueblo que se queda abajo,
cuando ve que el líder no baja, le pide a Aarón que haga un becerro. Y Aarón, no sé, sin carácter probablemente, ¿verdad? Y les dice, bueno, si tienen oro, ¿y de dónde sacaron oro? De todo lo que traían, ¿verdad? Y construyen un becerro y lo empiezan a adorar. Y Dios, se puede imaginar, Dios, un Dios tan celoso, ¿verdad? Entonces le dice a Moisés que baje a ver a ese pueblo, ¿no? Y cuando Moisés baja y ve lo que está sucediendo, él entra en molestia y Dios dice, yo voy a quitar a este pueblo, ¿no? Ante la petición y clamor de Moisés no pasa. Dios no los destruye a todos. Sin embargo, Moisés hace algo interesante, porque les dice, si lo podemos ver ¿cómo se llama? En unos versículos anteriores, dice Moisés, en versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Fueron los únicos. De todos los que se juntaron, fue la tribu de Leví. Y les manda a hacer algo. Bastante, cuando uno lo ve, uno dice, qué difícil, pero ¿era eso o era la destrucción del pueblo? Dice en versículo 27, así dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano y a su amigo y su pariente. Era como la prueba de que ellos estaban realmente con Dios y estaban realmente con Moisés. Al momento que lo hacen, aparece ese versículo que les dice, hoy van a ustedes, a partir de ahora, ustedes han sido consagrados. Y si vemos en la palabra, la tribu que era encargada del culto en el templo, en el tabernáculo, era la tribu de Leví. La tribu de Leví era un privilegio, era un honor servir en el templo. Ellos no tenían tierras, ellos no cultivaban tierras, ellos no trabajaban. Su trabajo era atender las cosas del templo. Ellos eran los cantores, ellos eran los que iban a ministrar, ellos eran los que hacían los sacrificios, o sea, ellos estaban plenamente metidos. Y por eso dice, ahora ustedes, por esto que han hecho, han sido consagrados. Entonces, en ese momento la tribu de Leví es escogida para ser parte del culto. Por eso yo le decía, consagrarse es entregarse. Ellos en este momento, Moisés los entrega al servicio del templo, hasta el día de hoy. Bendito sea el Señor. Esto me trae a la mente a mí la vida de Daniel, cuando ellos también fueron metidos al foso de los leones y Daniel decide no contaminarse. Entonces ahí también vemos cómo hombres de Dios pues decidieron ellos, bueno, yo me aparto porque quiero servir al Señor, hermana. Renunciar a todo por servirle al Señor, y esa es una decisión voluntaria, es una decisión, como decía aquí el pastor, muy seria, que no se debe tomar a la ligera, y mayormente cuando uno lo hace en público, como platicábamos antes. Es un compromiso y hay que dar testimonio de lo que uno ha dicho, porque es muy fácil por emoción decir yo me consagro y mi vida va a ser dedicada al Señor, sin saber o tomar en cuenta que tenemos un enemigo que lo que está buscando es ver cómo caemos y sostenernos en esa palabra, ser consagrados, porque cuando vemos nuestra vida en peligro, a veces damos un paso para atrás, pero como usted decía, Daniel, a pesar de todos los riesgos que tuvo que correr, se mantuvo. Y eso se mantiene hasta el día de hoy. Si decimos que vamos a consagrar nuestra vida al Señor, tenemos que hacerlo con conciencia de todos los riesgos que eso contrae o de los obstáculos que vamos a encontrar. Claro que debemos tomar en cuenta también que cuando hacemos un pacto con el Señor, pues Él nos ayuda también a mantenernos. Lo que sucede también es que tenemos una lucha constante, ¿verdad? Que es nuestra propia carne.
Y es una lucha contra el mundo. Sí, es una lucha constante de espíritu y carne, ¿verdad? Porque el espíritu pues quiere mantenerse agradando a Dios constantemente, pero las cosas que pasan en el mundo y en nuestra propia vida pues muchas veces nos hace a nosotros poder romper ese compromiso, porque uno llega y dice: Señor, yo te prometo, Señor, yo ahora sí, iniciando el año, pues yo me voy a someter más, voy a ayunar y voy, en fin, pero las circunstancias de la vida también nos hacen a nosotros poder retroceder y decir: ay, Dios, dije que me iba a consagrar, y qué es lo que estoy haciendo, como lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Quiero pedirle por favor, una vez más, que usted se mantenga en su programa Vida en Victoria. Estamos hablando del tema la consagración a Dios. Por favor, no se mueva. Ya regresamos, vamos a ir a nuestro segmento ¿Sabías qué? Somos trapo de inmundicia. Nosotros no, nuestras obras sí. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. No se mueve la hoja de un árbol si no es la voluntad de Dios. Aunque es verdad, no está escrito en la Biblia, sino que está escrito en el Quijote de la Mancha. Dios aprieta, pero no ahorca. Es un dicho popular de la calle que no está en la Biblia. Dios obra por senderos misteriosos. Se escucha mucho en nuestras congregaciones, pero tampoco está en la Biblia. Sin embargo, he escuchado a tantos pastores decir eso. Ayúdate que yo te ayudaré. En mi país es muy común escuchar personas que no son cristianas decir: la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré, y esto tampoco está en la Biblia. Incluso muchos cristianos utilizan esta frase también diciendo que la Biblia lo dice. Dime en qué parte de la Biblia dice esto. Los frutos de la carne y los frutos del espíritu. El espíritu sí tiene fruto, la carne tiene obras, según Gálatas 5:16 al 26. Agradecemos su permanencia en su programa Vida en Victoria. Si usted acaba de sintonizarnos a través de este medio, estamos hablando del tema la consagración a Dios, basado en Éxodo 32:29 y Deuteronomio 6:5. Usted lo puede verificar ahí en su casa. Vemos que la consagración es entregarnos al Señor para hacer un sacrificio vivo, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo número 1. Usted verifíquelo ahí, sacrificio vivo delante del Señor. Pastor Jorge, vemos qué tan importante es consagrarnos nosotros para el servicio del Señor, como también las cosas que se utilizan dentro de la congregación. Así es, Tamaris. Es interesante entender que consagrar es ese acto en el cual todo lo que le pertenece a Dios o lo que se va a utilizar en el templo es llevado y el sacerdote, el ministro, el pastor lo ora para consagrarlo. Eso quiere decir que va a servir exclusivamente para el servicio de Dios. Muchas veces no vemos la magnitud de la importancia que tiene consagrar las cosas. Me he topado como pastor que hay muchos hermanos que adquieren instrumentos y me dicen: pastor, yo quiero que ore para consagrarlo. Y yo siempre les advierto, si estamos orando para consagrarlo, es para uso exclusivo de adoración a Dios. Y entonces Dios toma eso para que sea exactamente. Pero si la persona, por ejemplo, lleva su guitarra y después usa esa guitarra para ir a dar una serenata a otra persona, entonces cae en el otro lado que se llama la profanación. Que el inverso de consagración es profanación, agarrar algo sagrado y usarlo para cosas que no son de Dios. A eso se llama profanar, ¿verdad? Y encontramos, por ejemplo, un ejemplo en Daniel 5, se nos habla sobre el rey Belsasar. Este rey hizo un gran banquete
invitó a muchos príncipes y mujeres y sus concubinas, y en esta alegría que tenían, él manda a traer los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén. Imagínense. Y los usaron, dice, para beber vino y alabar a sus dioses, cuando esto era para uso exclusivo de Jehová Dios. Se puede imaginar qué ira se encendió en Dios al ver que lo que era para él lo usan para otros dioses. ¿Y qué pasó? Dice que apareció, según la historia, aparecieron unos dedos escribiendo en la pared, ¿verdad? Y aquellos se asustaron tanto, ¿verdad? De tal manera que mandaron a traer a otros para que pudieran traducir lo que estaba ahí. Sin embargo, solo el único que pudo fue Daniel, ¿verdad? Y le dice, pues ha sido puesto en una balanza y ha sido encontrado falta. Y a partir de ahí su reino se destruye, ¿verdad? Entonces, a lo que voy es que cuando uno consagra algo para el Señor, debe tener claro que es para eso. Desde lo más sencillo hasta lo más grande. Y esto es un reto para todos los cristianos. Cuando nosotros vamos a la casa del Señor, las cosas que están en la casa del Señor todas han sido consagradas. Y en ningún momento tenemos derecho a tomarlas y a sacarlas de ahí o a apropiarnos de ellas, porque han sido consagradas para el Señor. Desde la cosa más sencilla. Por ejemplo, les comentaba sobre la cena del Señor. La cena del Señor es consagrada, el pan y el vino es consagrado al Señor. Entonces usted tiene que tratar con mucha delicadeza porque es algo consagrado al Señor, ¿verdad? En el momento que el pastor ora y bendice esos alimentos y los consagra para ese acto especial, es de tener mucho cuidado cómo se maneja. Entonces, todos estos elementos tenemos que entender que si bien es cierto nuestra vida se puede consagrar al Señor, también las cosas que llevamos a la casa del Señor y las hemos entregado para ser consagradas deben ser para eso, exclusivamente para eso, ¿verdad? Yo recuerdo que llegó un hermano y me dijo, mire, yo quiero dar estas sillas para unos niños, y entonces le dije, bueno, vamos a consagrarlas. Y él me decía, ¿y qué significa eso? Que las sillas se van a usar exclusivamente para la atención de niños de la iglesia. No podemos prestarlas, no podemos llevarlas a otro lado, porque son exclusivamente para el templo y el servicio de Dios. De igual manera nos pasa a nosotros como personas. Yo me voy a consagrar al Señor, quiere decir que yo me voy a dedicar a servirle al Señor. Y no puedo decir, hoy le sirvo y mañana no. No, por eso decía la pastora, es un acto en lo cual no debe ser emocional. Todos a un inicio de decir, yo me consagro al Señor. ¿Qué pasa? No pasan ni 15 días y ya digamos, como que ya nos desconsagramos, ¿verdad? Pero a veces es por mucha emoción. Y el cristiano nunca se debe manejar por emociones, debe manejarse por convicciones. Pero a veces, como dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Sí, o a veces los procesos en los cuales nos hemos sometido a nuestra vida no podemos soportarlos, aunque el Señor no nos da nunca pruebas que no podamos sobrellevar. Sí. Pero de igual manera, ¿qué nos dice Deuteronomio capítulo 6, pastora? Versículo 5, y amarás, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Qué nos quiere decir este versículo? Que lo vamos a amar con todo, con nuestra mente, con nuestras decisiones. Cuando amo, yo no lastimo. Cuando amo, yo no traiciono. Cuando amo, no soy infiel. Y si amarás al Señor, entonces yo no le voy a ser infiel. Yo me voy a proponer fallarle lo menos posible, porque somos falibles también, ¿verdad? Pero cuando la palabra nos dice, y es un gran mandamiento, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, esto quiere decir entregarme completamente al Señor, no solamente el domingo, no solamente el día que me toca servir o que me toca orar, sino es un amor que yo voy a mostrar en todas mis acciones, durante toda mi vida, durante todo mi caminar en esta tierra. Pero hay algo que nos viene a limitar poder consagrarnos y poder buscar del Señor y tener esa integridad con Él.
que es la carne. ¿Cómo poder vencer la carne? Bueno, si vamos a la palabra del Señor, el cristiano tiene 3 grandes enemigos. El mundo, la carne y el diablo. Esos son los 3 grandes enemigos del cristiano. La carne está en nosotros, ¿verdad? El diablo es externo y el mundo es externo. Pero lidiar con la carne es una cuestión de santificación y de consagración. Porque si vamos a Gálatas, nos dice, y estos son las obras de la carne. Y nos da una serie de cosas que están ahí, ¿verdad? Y dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Según en Gálatas. Pero después viene la contraparte. ¿Y cuál es la contraparte? Más el fruto del Espíritu, y nos da el listado del fruto del Espíritu, que está dividido en 9 partes. Entonces, ¿cómo se vence la carne? Practicando el fruto del Espíritu. Así es, ¿no? Todas esas obras de la carne se van contrarrestando cuando dejo que el Espíritu de Dios gobierne mi espíritu. Entonces, Él toma el control contra la ira, contra la mentira, contra todas las obras de la carne. Así, pero no es fácil. Sí, esa era la pregunta que estaba por hacerle. ¿Cómo es que me consagro al Señor? Y usted ya lo respondió, ¿verdad? Que realmente pues buscar del Señor ¿es fácil o no es fácil? Es fácil, leyendo su palabra, leyéndola, obedeciéndola. Esto nos capacita para tomar buenas decisiones, que dice la palabra. No es necesario aprendernos el versículo junto con la cita bíblica, sino esa palabra práctica, cómo la entendemos para ponerla por obra. Pero hay algo que sucede que personas que nos están viendo en este momento pues no conocerán del Señor, tampoco tendrán una Biblia a la mano, y poder entender la palabra es un proceso, porque a veces cuesta leer su palabra, o da cansancio, o no nos gusta, es obra de la carne. Es obra de la carne. El cansancio. Pero yo creo que cuando nosotros realmente tenemos en nuestro corazón la intención de buscar del Señor, el Espíritu Santo nos lo revela. Él nos ayuda a entender, porque Él es nuestro Maestro. Entonces así es como entendemos la palabra. El primer paso sería conocer a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Poder abrirle nuestro corazón y decirle, Señor, aquí está mi vida. Entonces ya teniendo a nuestro Señor Jesucristo, pues ya viene lo demás, ¿verdad? Nadie con el desconocimiento del Señor se puede consagrar porque no lo conoce. No, y viene esa limpieza, esa liberación de todo lo que en nuestra vida se ha venido. Nuevas criaturas cuando conocemos al Señor. Así es. Aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Cristo somos Jesús. Nuevas criaturas cuando la recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Y en realidad es un deleite, ¿verdad?, poder tener a nuestro Señor en nuestro corazón. Somos nuevas criaturas. A pesar de las vicisitudes y problemas, de todo lo que en nuestro diario vivir se nos presenta, pues cuando uno está en Cristo Jesús, pues es la mejor vida que podemos tener, ¿verdad? Amén. Quiero pedirle nuevamente que usted permanezca en su programa Vida en Victoria. Vamos a ir a nuestro segmento Una Ventana al Mundo Cristiano. Ya regresamos. Las redes sociales nunca reemplazarán ni el púlpito ni la predicación pública de la palabra. Sin embargo, hoy en día y especialmente en los jóvenes, afirma cautelosamente que pueden ser instrumentos secundarios. Un vivo ejemplo de ello es Groundwire, una organización cristiana que ha convertido el evangelismo digital en una gran estrategia para atraer a los jóvenes al amor de Cristo. Actualmente en el diccionario urbano existe una frase que define verdaderamente a nuestra audiencia y es la gente hepática. Creen en Dios, pero lo ignoran y esa es sin duda alguna nuestra audiencia. Dung explica que la típica persona no entra en línea preguntando ¿cómo puedo ser salvo? Todo lo contrario,
vienen en línea con la conciencia de que les falta algo, y es allí donde intencionadamente usan la tecnología para abrirle los ojos al mensaje del Evangelio. Cuando entendemos que el porcentaje de los millennials es el número redondo y verdadero de una encuesta que vimos 3 meses atrás, el porcentaje de la generación millennial es el que observan el celular alrededor de 100 veces por día. Y esta es una gran oportunidad y no un problema. Su estrategia es colocar comerciales relevantes en los sitios donde estas generaciones pasan tanto tiempo y compartir una esperanza con muchos que tal vez no estén listos para entrar a una iglesia. Cada comercial invita a una conversación con alguien que los entiende y posteriormente son remitidos al sitio jesuscare.com, el cual lo recibe un equipo de atención. Nuestro trabajo es mantenernos enfocados en Él y seguir diciendo, Dios, necesito que nos brinde sabiduría en cada paso del camino, todos los días, ya sea que estamos creando contenido nuevo o averiguando cómo difundirlo. Necesitamos sabiduría. DU planea durante los próximos 3 años llegar a 5 millones de jóvenes para finales de 2025. Gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Estamos hablando del tema la consagración a Dios. Vea qué tan importante es estar conectados con el Señor día con día, estar con esa relación, platicando con Él. No necesariamente usted tiene que estar hincado todo el día hablando con Dios, no, en su corazón, en su mente, usted puede estar en diferentes lados donde usted puede comunicarse con Él. Pastor, cuando hablamos de consagración, hay una gran diferencia entre consagración y santificación. Así es. Consagrar, como hemos dicho, es la decisión que se toma de comprometerse con Dios de por vida exclusivamente al servicio de Él, como lo vimos con la tribu de Leví. La tribu de Leví no era hoy, este año voy a dedicarme a las cosas de Dios y el otro año no. Era por generaciones inclusive. O sea, por eso dice, vas a hacer bendición a tus hijos. El papá, una vez yo nacía en la tribu de Leví, yo estaba consagrado para trabajar en la obra de Dios, en el servicio, en la atención del templo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros usamos el término consagrar, a veces lo usamos sin el debido conocimiento y de la profundidad que tiene y de lo que representa para Dios. Porque, por ejemplo, si yo digo, Señor, hoy vengo a consagrarme a ti, lo que estoy diciendo, yo renuncio a todo lo demás para dedicarme 100% a tu obra. 100% a tu servicio. Eso quiere decir, ya no voy a trabajar en lo secular, ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer el otro, porque yo soy dedicado exclusivamente al servicio de Dios. Por ejemplo, el profeta Samuel. El profeta Samuel, su mamá le dijo, Señor, si tú me das un varón, yo te lo daré a ti, o sea, te lo voy a consagrar a ti. Entonces, ¿qué pasó? Solo lo destetó, dice, a cierta edad y lo llevó al templo. Y Samuel no supo más hacer otra cosa más que estar en el templo. Toda su vida entregado a Él, al servicio de Dios. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia. Consagrarse es entregarse plena y completamente al servicio de Dios. El término muchas veces se usa mal porque dice, Señor, este año me quiero consagrar. Y todos los años nos andamos consagrando. Y todos los domingos nos estamos consagrando. Porque no entendemos lo que significa realmente consagrarse. Entonces, pero a diferencia del otro concepto teológico que es la santificación tiene 3 procesos. Somos santos en el momento que recibimos a Jesucristo, porque Él nos aparta, porque ser santo quiere decir apartado para Dios. O sea, dejar el pecado y
vivir para Dios. Somos santos porque el Señor nos ha purificado, nos ha limpiado a través de su sangre. Y por eso el apóstol Pablo, cuando se refiere a las iglesias, les dice a los santos de tal iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos habían sido comprados con la sangre de Cristo. Pero el apóstol Pedro más adelante dice, sed santos. Entonces, ¿no ya éramos santos? Pues sí, pero la santificación tiene 3 procesos. El siguiente proceso es un diario a diario yo ser mejor para Dios. ¿Por qué? Porque dice, las cosas viejas pasaron, aquí somos criaturas, somos nuevos. Pero en ese nuevo que hay tenemos que ir creciendo en el Señor, porque no lo sabemos todo. Entonces por eso no es tan fácil renunciar a cosas de la carne y del mundo. Yo he conocido gente que viene a Jesucristo, pero le cuesta renunciar a su carácter, le cuesta renunciar a ciertos vicios, le cuesta renunciar a su manera de hablar. Y entonces dice, ¿cuándo va a pasar? Ahí es donde entra el proceso de santificación. Cada día, por medio de la palabra, porque la palabra nos limpia. Y la oración y la búsqueda de Dios, las enseñanzas, cada día nos vamos limpiando más y nos vamos convirtiendo en más santos. Hasta llegar al último proceso, que es el proceso completo, a la santidad completa, que es cuando partimos a la presencia del Señor. Y ahí sí estamos completamente santos. Pero mientras estamos en este mundo, necesitamos entrar a ese proceso. Entonces, haciendo la diferencia. Consagrarme quiere decir entregarme 100% al Señor para su servicio. Mientras que santificarme quiere decir estoy sometido a un proceso de todos los días para poder dejar cada día ciertas cosas que no son agradables al Señor y cada día ser y parecerme más al Señor, que es nuestra meta. La meta de cada cristiano es, hoy, ya tengo 15 años de ser cristiano. En estos 15 años, ¿cuántas cosas he dejado en mi vida? Debo ser mejor cristiano, mejor persona, mejor esposo, mejor padre, mejor trabajador. ¿Por qué? Porque como me he ido santificando, soy mejor. Soy diferente. Esa es la gran diferencia. Entonces yo creo que si hablamos de consagrar y santificarme, yo diría todos los domingos, todos los días yo debería santificarme. Pero consagrarme es una sola vez en la vida. Amén. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Que nos da esa oportunidad de poder tener vida y poder disfrutar, poder ser mejores personas, como bien lo mencionaba aquí el pastor. Usted tiene algunas características de la consagración y santificación. Para podernos santificar, como bien decía el pastor, leyendo la palabra, estudiándola, porque la palabra es vida. Amén. Y es la que produce los cambios en nosotros. Amén. El tener una vida de oración, cuando oramos y tenemos esa comunicación con el Señor y podemos externarle a Él tal cual somos y pedirle a Él que nos vaya cambiando, que nos vaya santificando para Él. Porque si Él es nuestro Padre, como pidiéndole algo no nos lo va a dar? Si nuestro Padre terrenal nos da, siendo nuestros padres imperfectos, nos sabe dar cosas buenas, ¿cuánto no nuestro Padre celestial? Amén. El poder desarrollar el llamado que Él nos ha dado, porque a cada uno Él nos ha dado un llamado, nos ha dado dones, nos ha dado talentos, pero a veces por nuestra propia manera de vivir no ponemos al servicio del Señor los talentos que nos da, sabiendo cantar, por ejemplo. No vamos porque no nos gusta ir a los ensayos, porque no nos gusta esa disciplina. Entonces, una manera de santificarnos es poniendo al servicio del Señor y del pueblo de Cristo estos talentos, sirviendo a otros. El mejor ejemplo que tenemos de servicio es el mismo Jesús, buscando las cosas espirituales más que las carnales, más que las materiales. Es preferible santificar esas cosas por el Señor, ¿verdad? Y teniendo la fe que el Señor está con nosotros y Él puede hacer en nosotros esa obra perfecta. Y definitivamente, por último, dependiendo del Espíritu Santo, que es el que nos pone ese sello cuando recibimos a Jesús. Él nos sella como propiedad, ¿verdad? Sí, amén. Nos consuela, nos guía,
y nos fortalece, ¿verdad? Nos enseña también. En otras palabras, como verdaderos creyentes en Cristo, la consagración implica que nuestras vidas deben de ser un sacrificio vivo para Él. Estamos totalmente separados de la contaminación del mundo, y la santificación, como bien lo explicaba el pastor Jorge, es de ir día con día, rindiendo nuestra voluntad. Vea lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, que es nuestro Señor Jesucristo. Quiero pedirle que no se mueva, vamos a ir a nuestro segmento Consejo de la Semana, ya regresamos. Hoy mueren algunas cosas y nacen otras. Queda poco tiempo. Faltan solo unas horas. Hoy entramos en un nuevo capítulo porque el tiempo no se detiene. Se muere lo que ya pasó y nace lo que pronto viene. Hoy mueren los errores del ayer y nacen las lecciones del mañana. Mueren las puertas cerradas mientras la oportunidad busca abrir una ventana. Hoy mueren las desilusiones y frustraciones por metas no realizadas y nace la pasión por nuevos desafíos y nuevas jornadas. Hoy muere la falta de fe y la nube negra de desesperación, y nacen rayos de esperanza y lluvias de bendición. Muere el ¿qué pudo haber sido? Y nace el ¿qué será? Muere la tristeza de noche, porque pronto amanecerá. Cerramos un capítulo más y navegamos al que está por llegar, porque sabemos que nuestro capitán no nos dejará naufragar. Confiamos en el autor del tiempo, en sus manos está nuestro futuro. Bajo la sombra de sus alas, sabemos que estamos seguros. Hoy mueren días grises y llenos de dolor, y nace un nuevo día, porque con Cristo se vive a todo color. Nuevamente, gracias por permanecer en este su programa Vida en Victoria. Estamos ya por terminar nuestro tema el día de hoy, en la cual hemos aprendido cómo es que debemos de consagrarnos al Señor o santificar nuestra vida día con día para el servicio del Señor. Pastora, ¿cómo es que el cristiano debe de vivir? Con el manual de vida, que es la palabra del Señor. Guiándonos por su palabra, podemos agradarlo a Él y podemos, como se mencionaba anteriormente, vencer las obras de la carne a través de los frutos del Espíritu. De esa manera podemos vivir una vida en santificación para el Señor. Para el Señor, dedicada a Él. Al servicio del Señor. Pastor Jorge. La palabra es innegable al decir todas las cosas viejas pasaron. Y uno tiene que entender que hay en ese punto todo lo que el mundo nos ofrece, todo lo que la carne quedó en el pasado. Y desde ese momento ya empieza un proceso de consagración al Señor. Decir, yo quiero buscar al Señor. Y hay personas, y este es un reto para ti, que tal vez me escuchas. Y hay personas, tal vez como tú, que quieren consagrarse al Señor. Es decir, yo voy a renunciar al mundo, a todo, y me voy a dedicar de lleno a servir al Señor. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Si Dios está esperando eso en nuestra vida, ¿verdad? Pero también a veces tenemos el problema de que somos con mucha emoción. Especialmente cuando inicia un año, cuando viene un momento especial. No, yo me voy a meter con el Señor. Pero no sabemos que tenemos una lucha frontal contra el enemigo, porque el enemigo lo que quiere es que nosotros cada día nos apartemos del Señor. Porque ese es su trabajo. La pastora mencionaba el hecho de leer la palabra, de orar, de tener fe, la confianza en el Señor. Y todo esto es muy importante. Yo quiero agregar a esto también el hecho de congregarnos. ¿Por qué es importante congregarnos? Porque la palabra del Señor dice que cuando nos congregamos, el Señor es convocado, Jesús es convocado. Dice, cuando se congregan 2 o 3, ahí es convocado el Señor.
para que en medio de nosotros Él esté. ¿Y para qué nos congregamos? Para poder edificarnos unos a otros. Eso quiere decir que aprendemos unos de otros, y los talentos que tiene este me sirven a mí, y aquel y los que yo tengo, todos nos edificamos. Entonces, una de las maneras en que nosotros debemos de vivir es pensar en que Dios nos ha separado, Dios nos ha elegido para que seamos su pueblo. Y una de las cosas que tenemos que entender es que como cristianos, el cristiano debe congregarse, no es opcional. Debe congregarse en una congregación, en una iglesia, porque allí baja el Señor, ahí se edifica, ahí crece, ahí se santifica, ahí se consagra. Nadie puede decir yo me voy a consagrar al Señor, pero no va a una iglesia, no va a una congregación, no se puede. Tiene que congregarse. Entonces este es un buen reto. Hoy que estamos en un proceso, en un inicio, una nueva oportunidad del Señor, ¿por qué no decir, no, yo voy a empezar a ser fiel, voy a congregarme, voy a poner al servicio del Señor mis talentos, mis habilidades, mis dones, se los voy a poner al Señor, voy a edificar? Pero nadie que diga, Señor, yo quiero servirte, pero llega un domingo y llega un mes después, ningún pastor que yo conozca va a decir, yo le voy a dar privilegio a esta persona, porque no tiene el deseo de hacerlo. Y como decía, ¿qué debemos de hacer? En primer lugar, buscar al Señor, buscar del Señor, y la manera en que yo busco al Señor es congregando. De otra manera, yo lo veo bastante difícil. Sí, lo importante es poder alimentarse, ¿verdad? Alimentarse. Porque hay que alimentar el espíritu. ¿Y cómo se produce esto? Pues leyendo su palabra, ya se mencionó, congregándose también, escuchando palabra, para poder nutrir nuestro espíritu, porque muchas veces nutrimos más que todo nuestra carne, pero no nutrimos el espíritu. Entonces, ¿cómo queremos tener esa santificación al Señor o esa decisión de consagrarse? No se puede, porque no hay alimento. Es como cuando no nos alimentamos diariamente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Los nutrientes, ¿sí? No va a haber esos nutrientes que necesitamos. A través de la palabra del Señor, leyéndola, escuchando su palabra, pues ahí vendrá la nutrición para nuestro espíritu. Quiero agradecerles por haber sintonizado este programa, por haberse tomado el tiempo a través de este medio, sintonizándolo, esperando que usted nos sintonice la próxima semana a través de este medio. Pastores, antes de retirarnos, pues quisiéramos orar por las personas que nos están sintonizando en este momento. Puede ser que estén pasando momentos de necesidad, enfermedad, o bien que no conocen del Señor Jesucristo, y este es el objetivo de este programa, presentarles a ustedes el plan de salvación. Pastor Jorge, muchas gracias. Pastora Judith, muchas gracias por estar acá con nosotros, que esta es su casa. Vamos a orar, Pastor Jorge. Oramos. Señor y Dios, en este momento especial que nos has dado de buscar en tu palabra esas enseñanzas que fortalecen nuestra vida, entendemos que hay muchos que tal vez no te conocen, y hoy oramos por ellos. Tal vez al oír este tema ha nacido en tu corazón el deseo de buscar a Dios, o ha despertado en tu corazón la necesidad de buscar de Dios. En este momento tú puedes venir, orar al Señor y abrir tu corazón delante del Señor y pedirle al Señor en una oración de fe, poder decirle que entre a tu corazón y que Él sea el Señor de tu vida. Para aquellos que se han alejado, en el nombre de Jesús, hoy clamamos que como el Hijo pródigo puedan hoy realmente arrepentirse y regresar a la casa, a los brazos del Padre. Que este tiempo que Dios nos permite vivir no lo desaprovechen alejados de la casa del Padre, sino que regresen. Y oramos por aquellos que están fieles al Señor. La palabra del Señor dice que el que quiere permanecer firme, mire que no caiga. Yo oro para que el Señor hoy tú los vuelvas personas firmes y fuertes en ti, para que la lucha que constantemente tienen contra la carne, contra el mundo, contra el diablo, tú siempre los hagas victoriosos. Como también, Señor, oramos por aquellos que están pasando por necesidad,
Entendemos, mi Dios, que la palabra nos dice, clama a mí, yo te responderé. Y hoy clamamos para que el Señor llene todas tus necesidades. Y si estás enfermo, declaramos que hoy viene la mano poderosa del Señor y ahí donde estás, Él te sana, te levanta, porque tenemos un Dios lleno de amor que siempre espera darnos lo mejor. Bendigo tu vida y en cualquier área y en cualquier necesidad que tengas, no olvides que Dios está para sustentarnos, para cuidarnos. Que Dios bendiga lo que hoy hemos hecho, que realmente haya llegado a tu corazón y que haga la obra perfecta que solamente Dios puede hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, le pedimos que nos contacte a través de los contactos que le aparecen en su pantalla. Agradeciéndole una vez más el tiempo invertido para ver su programa Vida en Victoria. Que el Señor le bendiga y le guarde y hasta la próxima. Amén. Ministerios como Barro en las Manos del Alfarero presentó su programa Vida en Victoria. Agradecemos su amable atención. Le pedimos a nuestro Padre Celestial sembrar en sus corazones la semilla incorruptible de la palabra de Dios, para que den frutos de vida eterna. Hasta la próxima.